la providencia ha querido que el tema de la clase de escuela dominical y el sermón se crucen, así que seguiremos la providencia y vamos a exponer primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8 vamos a leer, aunque el énfasis va a ser del versículo 5 al versículo 8. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 al 8 para tener todo el contexto. Por causa del tiempo no pudimos exponer todo el pasaje la semana pasada. Dice la palabra de Dios en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a orar. Oh Padre nuestro, nosotros venimos ante ti, tú sabes con cuánta debilidad, con cuánta preocupación por impactar el corazón de nuestros hermanos con tu palabra. Tal cosa, oh Dios del cielo, es imposible para este pecador. Pero, oh Señor, en ti reside todo el poder. Tú inspiraste esta palabra. Tú la inspiraste para que tu pueblo no solo la conociera, sino también la viviera. Te pido, Dios, que con tu Espíritu Santo trates con los corazones de cada uno de los oyentes. Oh Señor, queremos que esta iglesia pueda ser fiel con el paso de los años hasta tu regreso. Señor, son muchas las cosas que atentan contra la vida de la iglesia. Necesitamos de tu poder, necesitamos de tu auxilio. Ven, oh Señor, y habla a los corazones con tu palabra. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, tristemente, vivimos en una nación que tiene muy pocas nociones de lo que es la palabra pecado. Allá por el año 1973 se escribió un libro que tenía que ver con esto. Se titulaba ¿Qué sucedió con el pecado en Estados Unidos? Y el autor dice lo siguiente: la palabra pecado parece haber desaparecido de nuestro vocabulario. Fue un término orgulloso, muy fuerte, siniestro, grave, pero la palabra se ha ido, casi ha desaparecido por completo, tanto lo que ella evoca. ¿Y por qué será? ¿Será porque nadie peca? ¿O será que ya nadie cree en el pecado? De hecho, para reforzar esta idea, el escritor cita la última vez que en el terreno de la política, en un discurso, se mencionó la palabra pecado en los Estados Unidos. Fue un discurso de Eisenhower en el año 1953 y fue citando palabras del presidente Abraham Lincoln allá por el año 1863, que fue lo que lo dijo. Así que nuevamente podemos decir que es una tristeza, pero que esta nación tiene poca noción de lo que es la palabra pecado. Otro libro salió recientemente y comenta lo siguiente:
En la Inglaterra del siglo XX, C.S. Lewis escribió: el obstáculo que más encuentro es, oye esto, el total desconocimiento que se tiene acerca del pecado en aquellos que me escuchan. Ellos no tienen la más mínima noción de lo que esto significa. Y dice este escritor que en el año 2001, el predicador, el teólogo, exégeta Donald Carson comentó que lo más frustrante cuando daba conferencias en las universidades es que los alumnos no tienen la menor idea de lo que significa la palabra pecado. Dice Donald Carson, saben muy bien cómo cometerlo, pero no entienden lo que significa. Mis amados hermanos, lo más triste en este panorama es que una situación similar la encontramos dentro de la iglesia. Ya son muchas las iglesias que se reconocen a sí mismas como evangélicas, pero prefieren no mentar la palabra pecado. Y muchos creyentes no saben absolutamente nada acerca de este tema. Tienen una lista de pecados, pero dentro de esa lista dejan fuera muchas cosas que desagradan a Dios. Y lo más triste es que viven vidas muy tranquilas sin que eso les inquiete, cuando la realidad es que deberían estar alarmados. El panorama se agrava cuando vemos cuánto desconocimiento hay en cuanto a la doctrina de la santificación. Si le preguntamos al creyente promedio cómo debe tratar con su propio pecado, con el pecado remanente, nos llevaremos la sorpresa de que la mayoría no sabe qué hacer en esa área. Sin embargo, esa no es la perspectiva que encontramos en las Escrituras. Ya en el libro de Josué, capítulo 23, versículo 11, Josué le dice a la nación de Israel: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. El amor a Dios está en juego cuando una persona descuida su propia alma. Eso también lo encontramos en Proverbios capítulo 4, versículo 24. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que es legítimo tener cosas que uno valora. Tú no le darías tu cuenta de banco a nadie. Tú no le darías tu Social Security a nadie. No le darías las joyas que tienes en tu casa a nadie. Dice Salomón, hay algo más valioso que tus joyas, que tu Social Security y que tu cuenta bancaria, y es tu corazón. Si tienes algo valioso, tu corazón vale más que eso. Por tanto, guárdalo. Y es aquí donde el tema de la santificación es pertinente. Ya vimos en el sermón anterior cómo Pablo demanda a los tesalonicenses en un tono amoroso pero firme que se dedicaran de manera activa, intencional y diligente a abundar más y más en la manera en que ellos debían agradar a Dios. También consideramos la razón por la que Pablo insta a esta iglesia a seguir tal tipo de conducta, a saber, es la voluntad de Dios, la santificación de todo aquel que ha sido salvado. De ahí que es prudente, mis amados hermanos, repetirles el tercer principio que aprendemos en este contexto. Recuerden que el apóstol Pablo tiene en mente enseñar a esta joven iglesia a cómo podían mantenerse fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor. Ya vimos los dos primeros principios. El tercero es el siguiente: si una iglesia quiere ser irreprensible con el paso de los años hasta la venida del Señor, es necesario, imprescindible, indispensable que cada uno de sus miembros esté activamente comprometido e involucrado en su proceso de santificación.
Para eso, en palabras de Pablo, debe entender cada creyente que el pecado es un enemigo feroz que mora dentro de él. Es un enemigo que tratará constante, diaria, diligentemente hacerte caer para que vivas una vida que desagrada a Dios. Es en este contexto donde los dejamos la semana pasada. Y la semana pasada, la parte del texto que estuvimos considerando era positiva. Tú debes procurar la santidad porque eso agrada a Dios. Tú debes procurar la santidad porque es la voluntad de Dios. Ahora el apóstol Pablo lo va a ver desde una perspectiva negativa. Mis amados hermanos, ¿qué pasaría en una iglesia si el pecado es aceptado, abrazado y amado? ¿Qué pasa en una iglesia donde los creyentes están siendo negligentes en el cuidado de su propia alma? Usan la libertad cristiana como pretexto para meter y permitir pecados que deshonran completamente a Dios. ¿Qué pasará con esa iglesia? Bueno, lo podemos decir en una frase. Obviamente se van a ir deslizando poco a poco y apartando de lo que es el cristianismo. Cuando vemos las cartas del Señor Jesús en Apocalipsis, vemos que una iglesia que por cierto tiempo pudo agradar y glorificar a Dios, se puede convertir con el paso de los años en una sinagoga de Satanás. Y mis amados hermanos, no queremos que eso pase aquí. ¿Qué pasa si los hermanos de la iglesia comienzan a ser negligentes en guardar sus propias almas? Bueno, mi amado hermano, déjame decirte que si tal cosa ocurre, veremos en primer lugar que tu falta de santidad hará que el mundo nos asocie como iglesia con ellos. La falta de santidad ha hecho que el mundo nos asocie con ellos. Con mucha frecuencia en nuestros días escuchamos la expresión siguiente: ¿y eso qué dice que es cristiano? Miren el versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Mis amados hermanos, Dios ha obrado por su Espíritu Santo en el corazón de cada creyente la regeneración, el nuevo nacimiento. Estamos llamados a seguir a un proceso que hemos llamado santificación. Y como decíamos la semana pasada, ese proceso de santificación no es otra cosa que la obra, la operación del Espíritu que hace que el creyente sea moldeado cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. Así que lo que se espera de un cristiano es que sea esencialmente en su vida práctica diferente del no cristiano. Nuestra conducta no debe ser dirigida por pasiones que sí gobiernan al no creyente. La palabra pasión que utiliza el apóstol Pablo habla de un deseo apasionado y ferviente, intenso. Es la palabra que utiliza el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5, para hablar de deseos pecaminosos. Mira lo que dice este texto: haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esa expresión pasiones desordenadas es en griego una sola palabra, exactamente la misma que utiliza el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5. Por otro lado, el término concupiscencia, por favor, si le parece muy interesante la palabra, no se la ponga al perro. El nombre, digo, no, porque ahora cualquiera, como les gusta ponerle a los perros nombres raros, capaz que alguno se vaya aquí y le voy a poner: mi perrito se va a llamar concupiscencia. Concupiscencia, ven. No, concupiscencia es una palabra larga, pero significa simplemente deseo.
Viene de un término griego que literalmente significa hervir. Y habla de una pasión, un deseo desenfrenado por hacer algo. Déjeme decir algo. Ese deseo intenso puede ser positivo o negativo. Es una palabra neutral. Obviamente en este contexto está hablando de algo negativo. Es la palabra que usó Pablo en Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mi amado hermano, ¿estás prestando atención? Yo quiero que ahora me oigas. Yo no sé de cocina, pero si yo te voy a dar una receta con respecto a la vida cristiana, no damos receta, pero si te fuera a dar una, oye esta. La lucha contra el pecado no es otra cosa que una lucha de deseos. Cuando éramos inconversos, o no conocíamos a Dios, o no cristianos, o no creyentes, nuestros deseos nos controlaban. Todos nuestros deseos era pecar y pecar. Y aun cuando nos absteníamos de pecar, era por un asunto pecaminoso. Cuando el Señor nos redimió, el Espíritu Santo en el momento de la conversión implantó deseos nuevos, deseos por agradar, servir y amar a Dios. Y a partir de ese momento, una batalla cósmica comienza a haber en tu propia alma entre los deseos pecaminosos y los deseos piadosos. Es tan importante que mira lo que dice el puritano Thomas Manton. Las pasiones, oye esto, es una cita, pero no te desconectes, oye, las pasiones son la facultad más dominante e influyente del alma. La parte de los deseos del alma es como la popa para el hombre completo. Es la mejor o la peor parte del hombre. Un hombre es como sus pasiones, porque es el deseo lo que nos lleva a la acción. ¿Oíste eso? ¿Qué es lo que nos lleva a la acción? Nuestros deseos. No actuamos porque conocemos, actuamos porque deseamos. Todos nuestros afectos tienen origen en alguna inclinación o tendencia del deseo hacia el objeto. ¿Es el amor o el deseo lo que aploma e inclina mi corazón? Somos dirigidos por el juicio, pero presionados y llevados a una cosa por el corazón. El gentil, una expresión que usa Pablo para hablar de aquellos que están fuera del pueblo de Dios, están dirigidos y gobernados por sus deseos pecaminosos. Pero el creyente no. El creyente tiene en su interior una batalla de deseos. En el momento de la tentación, caerás o triunfarás. ¿Sabes dependiendo de qué? De cuál es el deseo más fuerte. Si tu deseo más fuerte en ese momento es seguir la inclinación de la tentación, caerás. Si tu deseo en ese momento, el deseo tuyo más fuerte es obedecer, servir, amar a Dios, tú prevalecerás en la tentación. Es por eso que Pablo dice, nosotros no debemos seguir de acuerdo a los deseos pecaminosos. Nosotros debemos seguir otros deseos, porque nosotros conocemos a Dios. Esto es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Oye lo que dice Pablo aquí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es literalmente el deseo que el Espíritu produce. Y el deseo que el Espíritu produce es contra el deseo de la carne. Y estos, o sea, el deseo que produce el Espíritu en nosotros y el deseo de la carne, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Viste, mi amado hermano?
cómo hay una lucha de deseos en tu corazón. Así que te voy a dar el kit del asunto. Si quieres luchar contra la tentación, si quieres vivir una vida que glorifica a Dios, debes fortalecer, alimentar, incrementar los deseos piadosos para que en el momento de la tentación ellos estén vigorosos. Y debes mortificar, debilitar los deseos pecaminosos. Debes alimentar, incrementar, desarrollar, hacer crecer esos deseos que hay en tu alma, que el Espíritu Santo ha implantado para obedecer a Dios. Y por el otro lado, debes debilitar, mortificar es el término bíblico, esos deseos pecaminosos que hay en tu interior. Mi amigo, tú que nos visitas en esta mañana, tú eres un esclavo de tus deseos. El propósito de tus deseos es llevarte al infierno. No es que tú disfrutes, no es que vivas la vida, es que vayas al infierno. Miren cómo lo representa Juan Bunyan en su libro Guerra Santa. No sé cuánto lo han leído. Estoy contento si al menos has leído El progreso del peregrino. Pero si tienes un tiempecito y luego que leíste La peregrina te lees una Guerra Santa, yo voy a ser feliz. Miren cómo lo presenta Juan Bunyan. Así es como el príncipe Emmanuel, hablando de Cristo, remodeló la ciudad alma humana y la hizo placentera para él. Preparó las defensas de la ciudad y sometió a juicio a los principales líderes dibolianos. Y dentro de estos líderes dibolianos, o líderes del diablo, había uno que se llamaba concupiscencia, deseo. El señor concupiscencia fue traído al tribunal y se le dijo: por cuanto habéis enseñado diabólicamente, por la práctica y con muchas palabras, que es legítimo, provechoso para el hombre dar riendas sueltas a sus deseos carnales, y que vos, por vuestra parte, no os habéis privado, ni jamás os privaréis de ningún deleite pecaminoso, en tanto que vuestro nombre sea concupiscencia, ¿sois culpables o no culpables de lo que se os acusa? Y aquí se defiende concupiscencia. Señoría, soy hombre de alta cuna y he estado acostumbrado a los placeres y pasatiempos de los grandes. No se me ha solido reprochar nada de lo que hacía. O sea, este hombre no solo le están acusando, sino no siente ninguna culpa de disfrutar la vida pecaminosa, sino que se me ha permitido seguir con mi voluntad como si fuera la ley. Y me parece extraño ser llamado a responder por lo que no solo yo, sino casi todos los hombres toleran, aman y aprueban secreta y abiertamente. Mis amados hermanos, no es lo que nos dicen algunos cuando decimos la fornicación es un pecado, el adulterio es un pecado, la mentira es iniquidad contra Dios. ¿Qué nos dicen los hombres? ¿Todos lo hacen? No puede ser tan malo cuando todos hacen eso. Bueno, déjame decirte, mi amigo, no importa que todos lo hagan, todos comparecerán ante el tribunal de Cristo como pecadores y como hombres y mujeres que han violentado la ley de Dios. Aquí aparece ahora en el juicio el fiscal. Señor sábelo todo, le llama Bunyan. Le conozco como profano, mentiroso, quebrantador del día de reposo. Le conozco que es fornicario y persona impura. Le conozco que es culpable de muchos males. Él ha sido, en mi conocimiento, una persona muy sucia. Responde concupiscencia. Siempre fui de la opinión de que la vida más feliz que un hombre pueda vivir en la tierra será nunca negarse nada de lo que desea del mundo. Y nunca he sido infiel a estas opiniones, sino que he vivido cumpliéndolas todo el día. Y no fui tan egoísta, siendo que encontré tanta dulzura en ellas yo mismo, de dejar de encomiarlas a otros.
Mi amigo, eso es lo que hay en tu alma. Tú andas caminando hacia el infierno. Y mira, déjame decirte algo, muchacho. Cuando yo te hablo del infierno, no es para asustarle. ¿Sabe? Yo sé qué decir en este púlpito para asustarte. Yo sé. Cuando trabajaba, para que ustedes vean que yo sé cómo asustarte. Y estaba haciendo algo en mi trabajo. Y mi jefe, que aunque es mi jefe, es mucho, mucho más joven que yo. Es de la generación de ahora, no millennial, sino la de ahora. Y hay un teléfono que está enfrente de nosotros, que siempre hay un supervisor allí, pero providencialmente el supervisor no estaba. Había salido. Y el teléfono empieza a sonar. Mi esposa nunca me llama a ese trabajo, pero cuando hay una emergencia emergente, valga la redundancia, es ahí donde me llama. Y el teléfono está sonando. Y mi jefe está haciendo algo en la computadora. Y el teléfono sonando. Y yo le digo a mi jefe, porque yo le digo a mi jefe que yo le decía que yo soy el secretario, no el que les manda, sino el secretario. Yo le digo, fulano, está sonando el teléfono. ¿Ustedes creen que él me hizo caso? Él no le hizo caso al teléfono ni a mí. Yo dije, yo sé cómo asustarte. Yo le dije, fulano, ¿tú te imaginas que estén llamando para decirnos que el apocalipsis zombie llegó? Miren, ustedes me van a creer, ¿verdad? Ese hombre levantó la vista. Me dice, ¿qué? Era una broma mía, yo estaba por dentro. Yo le dije, sí. ¿Tú te imaginas que estén avisándonos de que el apocalipsis zombie va a venir y no nos enteremos? Mis hermanos amados, ese hombre salió corriendo para el teléfono. Algo tan absurdo como creer un apocalipsis zombie. Muchacho, yo sé que eso te asusta a ti. Si yo lo que quiero es asustarte, yo te hablaría de esa parte de un apocalipsis zombie. Pero yo no te estoy hablando de eso. Porque yo no quiero asustarte. Yo quiero librarte a ti de caer en las manos de un Dios que es fuego consumidor. Irás al infierno porque eres un esclavo de tus deseos. Y un día llegarás a la vejez y mirarás atrás y verás una vida miserable. Porque aquel que es esclavo del pecado y del deseo, a la larga es un completo y total miserable. Cristo viene a ofrecer libertad de ser esclavo de tus deseos. Pero ¿qué podemos hablar de ti, mi hermano? ¿Sabes lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 24? Hablando de los creyentes, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Las mismas dos palabras que son en 1 Tesalonicenses. La experiencia de la que Pablo habla aquí es una experiencia común a todos los verdaderos creyentes. Es interesante, mi amado hermano, que los cristianos son identificados en el pasaje como aquellos que son propiedad de Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Cristo es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo. No está hablando de una raza especial de cristianos. El apóstol Pablo está hablando de que los cristianos han sido crucificados en la cruz de Cristo con las pasiones y deseos que antes le esclavizaban. Ahora son libres en Cristo y por tanto debe haber una diferencia abismal entre un cristiano y un no cristiano. La manera en que un cristiano piensa, debido a que sus pasiones y deseos han sido crucificadas, son completamente diferentes a la de un no cristiano.
ve la vida de manera diferente, ve el matrimonio de manera diferente. Ya no es un trato desechable cuando no me gusta cómo estás haciendo las cosas. Él lo ve de la manera en que Cristo lo ve. Él ve su vida práctica de la manera en que Cristo lo ve. Cristo es su amo y somos siervos de Cristo. Así que cuando una iglesia comienza a tomar la decisión de permitir el pecado en sus vidas y en sus filas, el mundo va a asociarlos con ellos. Pero en segundo lugar, la falta de santidad va a afectar la vida de la iglesia. Mi amado hermano, a veces vemos mi pecado como algo mío. Oh, mira, eso a nadie le afecta. Yo no le hago daño a nadie con eso. No, la Biblia enseña que tu pecado afectará a tu hermano. En este contexto, el centro, el pecado que Pablo toma como centro es la fornicación y el adulterio. Y Pablo dice que generalmente no vienen solos. Vienen con el señor agravio, siguiendo a Bonjan, y el señor mentira. Miren los versículos 6 y 7. Mira. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El texto es sumamente claro. Tu pecado, mi pecado, va a afectar directamente a tus hermanos y a la vida de la iglesia. La palabra que utilizó Pablo en el texto griego y que se tradujo agravie, dice que nada tú agravies a tu hermano, significa literalmente pasar por encima. Se usaba metafóricamente para hablar de alguien que ha traspasado los límites. El término griego llegó a significar propasarse, excederse, sobrepasarse, cometer un atrevimiento o un extravío o transgredir. Habla, oye esto, mi amado hermano, de aquel que ha sobrepasado los límites de la ley moral de Dios y está agraviando su propia alma y por ende la de sus hermanos también. Mis amados hermanos, aquel que comete inmoralidad sexual y en especial el adulterio va más allá de la ley de Dios. Está transgrediendo, está pecando, violentando lo que Dios ha mandado. Por otro lado, el término engañar que Pablo usó significa literalmente tener más. Normalmente lleva el matiz de obtener ventaja injusta o engañar. El enfoque del apóstol Pablo es que generalmente una persona que comete adulterio, un creyente que comete fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, generalmente tendrá la tendencia engañosa que tuvo David, esconder el asunto, que nadie lo sepa, que no lo sepan los pastores. En ese sentido, ese hermano está engañando a la iglesia. A Dios no lo puede engañar. Dios lo vio completamente. Dios vio todo el asunto. En ese sentido, un pecador que debería buscar ayuda en ese momento, que sabe que está andando desde una perspectiva, te están dando un estilo de vida que desagrada a Dios, que debería buscar ayuda de sus pastores, de gente sabia, él prefiere esconder el asunto. No fue lo que hizo David. David se acostó con una mujer que no era la de él. La mujer sale embarazada. Y entonces se le ocurre un macabro plan. Bueno, voy a traer al esposo. Él lleva meses de abstinencia, peleando mis peleas, mis batallas. Seguramente irá desaforado, no sé si hay un término más, corriendo a tener la compañía de su amada esposa. Y todo quedará en oculto.
Mi amado hermano, a veces hablamos bastante poco de la fornicación y del adulterio desde este púlpito. Y cuando lo hacemos, muchas veces tenemos la impresión de que los hermanos de nuestra iglesia dicen, no, yo no, a mí eso nunca me va a pasar. Nunca jamás. Ni con el pensamiento, Joel, para que tú sepas. La advertencia de la Escritura es clara. El que esté firme, mire que no caiga. Si tú crees que tú no podrías nunca engañar a tu esposa o a tu esposo, conoces poco de tu propia alma. ¿Eres capaz de eso? Yo también. Y de mucho más. De ahí que la advertencia sea, no lo encubras. El pastor Ricardo citaba un texto, el que encubre sus pecados no prosperará. Es que el que los confiesa y se aparta, el que alcanza misericordia. Es por eso que el apóstol Pablo a una iglesia joven, creyentes fervorosos, les hace una tremenda advertencia. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es interesante que ahora ponga a Jesús como el juez, como aquel que va a vengar cada uno de nuestros pecados. Sí, mi hermano, todos tus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados por la obra compasiva, misericordiosa, soberana de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero nunca pienses que tu pecado va a quedar impune. Dios es tu Padre. Y como buen padre, Él disciplina a sus hijos por su pecado. En Romanos capítulo 12, versículo 19, se nos dice que la venganza es de parte de Dios en cualquier cosa mala que se haga. Dice, no os venguéis vosotros mismos. Y obviamente cuando habla de vengarse es porque alguien nos hizo algo malo. ¿No es así? Nadie se quiere vengar porque le regalaron un ramo de flores. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es Dios quien impone juicio, y el pecado sexual es una de las razones por la que Dios lo hace. En Hebreos capítulo 13, versículo 4 encontramos, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Oye esto, mi amado hermano. Si un creyente participa en inmoralidad sexual, dígase adulterio, fornicación, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, oye esto, pornografía, Dios es vengador y va a juzgar cada pecado. Son cosas, algunas de ellas, que no me enteraré jamás. Dios lo sabe. Aunque definitivamente, repito, Dios en Cristo nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Los pecados pasados, presentes y futuros. Nadie debe pensar que eso es una licencia para pecar. En la Escritura encontramos la extensa enseñanza sobre el hecho de que todos estaremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta sobre nuestras vidas. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Antes que me saquen y me apedreen, no está diciendo que nosotros no debemos juzgar un pecado. El contexto es de la libertad cristiana. El contexto era de personas que estaban comiendo ciertas comidas que a otros les parecía pecaminoso comerlas. Y entonces es como un asunto neutral de libertad cristiana. Y entonces Pablo dice, mira, no juzgues a tu hermano por eso. No menosprecies a tu hermano.
a la larga, un día todo, y este es el centro de lo que quería citarles, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El punto de este texto no es simplemente no juzgar al hermano en algo pecaminoso, sino juzgarlo por algo neutral, algo que no es bíblicamente pecaminoso. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 10. Oye el texto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mis amados hermanos, oigan esto. Los cristianos no pueden pecar con impunidad y salirse con la suya. Hay consecuencias. Aun cuando la Escritura enseña que todos los salvos que han sido justificados también serán glorificados, aquellos que descuidan sus gracias, caen en pecados impenitentes, pueden recibir de Cristo, su Señor, juicios temporales para atraerlos al arrepentimiento. ¿Quieres una pruebita? Yo quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 32. 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 32. Voy a esperar para que encuentren el texto en sus Biblias, para que ustedes lo lean en voz baja, puedan ver que lo que les estoy diciendo no es invención mía. 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 32. ¿Ya están ahí? De manera, hablando de la cena del Señor, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, debido a esto, a que han comido juicio, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. No es que se quedaron cansaditos en su casa. El sentido de el Señor se lo llevó. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La razón por la que habían hermanos en Corinto que estaban enfermando, estaban siendo debilitados y algunos habían muerto, eran juicios temporales que Dios había enviado a su pueblo, porque Dios ama a su pueblo y Dios no quiere que vivan en el pecado. Déjeme hacer una aclaración. Para que si alguien le dé COVID, no, ¡hay pecado! No. No todo pecado es consecuencia de un juicio temporal. Hay enfermedades que vienen como consecuencia de vivir en un mundo caído. No es verdad lo que dicen los de la prosperidad, que una vez que tú te convertiste, es salud, prosperidad y amor. No es verdad. No es verdad, es una mala interpretación decir, no, Cristo pagó en la cruz para que yo sea sano. Y tomar Isaías 53, que dice que Él murió, que Él pagó, Él llevó nuestras enfermedades. En ese contexto está hablando del pecado, no de nuestras enfermedades. Vas a tener diabetes, vas a tener enfermedades porque eres parte de este mundo caído. Pero Dios puede enviar enfermedades a personas como un juicio temporal, un castigo temporal, para atraer a esa persona al arrepentimiento. Es en ese sentido que dice Pablo que el Señor es vengador. Él está hablando a cristianos.
Pablo sabe que un creyente no perderá la salvación, pero el Señor hará uso de todos los medios y sus medios son inagotables para atraer a un hijo suyo al arrepentimiento. La razón por la que Dios va a vengarse es que Dios nos ha llamado a la santificación. Miren el versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Viste, mi amado hermano, la manera en que Dios ve el pecado? Una inmundicia, literalmente en griego, algo sucio, despreciable. Es lo que dice Pablo también en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ya te propuse un libro. ¿Cómo se llama? No, tranquilo. No quiero que se equivoquen. Guerra Santa, de Juan Boncho. Quiero proponerte otro. Si no te lo has leído, vas a seguir siendo miembro de la iglesia, pero te vamos a estar siguiendo. Nada, broma. Es en pos de la santidad de Jerry Bridges. Él dice lo siguiente en este libro. Este llamado a la vida santa se basa en el hecho de que Dios mismo es santo. Porque Dios es santo, exige de nosotros también que seamos santos. Muchos cristianos tienen lo que podríamos llamar una santidad cultural. Se adaptan al carácter y el esquema de comportamiento de los creyentes que les rodean. Si la cultura cristiana que les rodea es más o menos santa, dichas personas son más o menos santas también. Pero Dios no nos ha llamado a ser santos como aquellos que nos rodean. Nos ha llamado a ser santos como Él mismo. La santidad consiste en nada menos que la conformidad al carácter de Dios. Él nos ha llamado a ser santos. Así que ya vimos que la falta de santidad puede hacer que el mundo nos asocie con ellos. Vimos que la falta de santidad va a afectar la vida de la iglesia. En último lugar, y más brevemente, la falta de santidad a la larga es rechazar a Dios mismo. Miren el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. La palabra desecha en griego significa literalmente echar a un lado, poner a un lado. De ahí el significado de invalidar, anular, desechar, rechazar. El concepto es el de alguien que está desentendiéndose del ser y la palabra de Dios. Dice un comentarista acerca de esto. El verbo que elige Pablo es ezeteo y significa dejar de lado, ignorar deliberadamente, por lo tanto, rechazar enfáticamente una orden. Así que estas personas no eran ignorantes cuando ignoraban el nuevo conjunto de mandatos morales que Pablo le estaba dando. Estas personas estaban mostrando desprecio por las reglas que Dios mismo había dado. Lo que dice Pablo es que cuando se ignoran voluntariamente los mandatos de los versículos 3 al 10, no se limitan a rechazar las opiniones de un hombre llamado Pablo, sino a Dios que reveló esas verdades. Es por eso, porque Dios quiere nuestra santificación, que nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros para santificarnos cada vez más, para que seamos conforme a la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo. Así que, mi amado hermano, cuando una persona permite que el pecado, que es negligente en guardar su alma, está rechazando lo que Dios ha mandado, está rechazando a Dios. Hay tres cosas que quiero decir a modo de conclusión. Y yo sé que ahora muchos
predicadores dirían, mira, yo no quiero que te vayas deprimido, triste. La constitución de tu vida emocional, perdona si te voy a ofender con esto, me importa poco. Yo quiero que tú entiendas y yo quiero que tú actúes en consecuencia. No es mi propósito yo entristecerte. Si tú te entristeces, pero tú no entiendes lo que la Biblia enseña y tú no vives en consecuencia, ahí sí yo perdí. Pero si tú te vas triste de aquí y tu tristeza te hace reflexionar en cuanto a tu andar y a vivir una vida que agrada a Dios y tú buscas restauración en Cristo, yo estoy contento, aunque te fuiste triste. Así que no voy a decir eso, porque no me preocupa tu estado emocional ahora mismo. Me preocupa el estado de tu alma. Me preocupa que vivas una vida consecuente a lo que Dios enseña en su palabra. Les voy a hablar a aquellos que tristemente han caído, no simplemente en la fornicación, el adulterio, en ver pornografía o en cualquier otro pecado. Aún aquellos pecados que llamamos pecados respetables, la envidia o el orgullo. En Cristo hay restauración para cualquier pecado en el que hayamos caído. Todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, apartarnos y confiar en Cristo. Todo cuanto tienes que hacer es arrepentirte, apartarte. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y debes confiar. Una de las cosas que hace el pecado en nuestras vidas es hacernos ver que el atajo, que el camino fuera del camino es el más ventajoso. No, el camino más ventajoso para nosotros es el andar en los mandamientos del Señor. ¿Has pecado contra Dios? Arrepiéntete, apártate y confía. Confía en los recursos que tienes en la persona del Señor Jesucristo. Confía en las palabras de cómo salirte de esa situación. Depende en el Espíritu Santo. En segundo lugar, si en el futuro tú caes en un pecado grosero, como la fornicación, el adulterio, la pornografía, déjame decirte una cosa. La caída en un pecado como ese describe, evidencia que hay un deterioro en tu vida espiritual. Nadie llega a la cama de una mujer que no es su esposa de fly. No sé si entienden la asociación con el béisbol. Generalmente es gradual y es perceptible. Tienes que estar alerta. Hombres, las mujeres allá afuera no se prestan, se regalan. Y estás en tu trabajo y de pronto tienes una compañera de trabajo que te dice, huye por tu vida. La batalla no es ahí. Inicialmente un hombre cristiano va... ¿Sabes dónde es la batalla? Cuando llegaste a tu casa. Y empiezas a pensar en esa mirada de tu compañera de trabajo. Y empiezas a tener pensamientos que antes ni se te hubiera ocurrido tener. Y empiezas a abrigar pensamientos pecaminosos. Y lo siguiente que vas a hacer es decirle algo. Puede ser un elogio que inicialmente cualquiera vería inofensivo.
pero ya en tu corazón no lo es. Ay, te cambiaste el pelo. Aquí le dicen te hiciste el pelo. No puede ser que se hizo el pelo si ya lo tenía. Pero bueno, te hiciste el pelo. Ay, qué bien te quedó, no sé, ese vestido. No sé cuántas cosas se pudieran hacer. Un hombre cristiano es sensato en lo que dice y hace a una mujer que no es su esposa. Tristemente, ese mismo hombre que se dio cuenta que su compañera de trabajo se cambió el pelo cuando ve la suya propia, ni siquiera se da cuenta, porque tiene su corazón en un lugar ajeno. ¿Qué debes hacer? ¿Sabes lo que debes hacer? Lo primero que debes hacer es comentarle a tu esposa. Tal vez hablarlo con tus pastores para que te ayudemos. Si ya caíste en inmoralidad, no lo ocultes. Tu pecado evidencia un gran deterioro en tu alma, háblalo. Háblalo con tus pastores, te ayudaremos a salir de esa situación. Recuerda, el que encubre sus pecados no prosperará. Es el que los confiesa y se aparta que alcanza misericordia. Y ese confesar no es simplemente a Dios. Debe ser un pecado como ese confesado a tus pastores. Tú necesitas ayuda. Yo sé que cuando nos da un dolor de cabeza, lo que hacemos normalmente, Ricardo, ¿cuál es la medicina mejor para un dolor de cabeza? Un Tylenol. Nadie va al médico inicialmente por un dolor de cabeza. Ahora tú ves que ese dolor de cabeza no se te quita, es constante. Probablemente puede ser que tengas un tumor, a lo mejor no, es otro asunto, pero eso sí te pudiera llevar a ti a ver a un médico, que te hagan un CT scan, que revisen. Pecados como este evidencian un deterioro que necesitas una operación y tratamiento de terapia intensiva rápido. En último lugar, y esto es peor, una vida de santidad, de falta de santidad práctica, puede evidenciar no solo un entendimiento defectuoso del Evangelio, sino de que la persona no es cristiana en lo absoluto. Cuando alguien cae en un pecado como ese, es tiempo del autoexamen. El corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Es tiempo para sentarte y meditar en el estado de tu corazón. Algo es seguro, estás mal espiritualmente. Necesitas ayuda, pero puede ser peor. Puede ser que sea un medio que Dios te está dando para que descubras que estás en hiel de maldad, en amargura de alma y que tus pasos van hacia el infierno. Ese es un buen momento para sentarte con el Señor Jesucristo y ponerte a cuentas con Él. Sabes que has caído y que has deshonrado la ley de Dios. Sabes que has hecho cosas que a Él le desagradan. Debes sentarte con Él. Debes venir a Él en arrepentimiento y fe. Debes autoexaminar tu entendimiento del Evangelio. Muy probablemente es defectuoso, pensando caigo y después me arrepiento. Eso es un problema de entendimiento del Evangelio. Deberías sentarte con alguien que puedas comentarle cuál es el entendimiento que tienes del Evangelio y puedas recibir ayuda. Mis amados hermanos, si queremos como iglesia permanecer fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor, es necesario que cada uno de los que somos parte de esta iglesia vivamos una vida de santidad práctica. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, cuando miramos el tiempo que nos ha tocado vivir, cómo la maldad no es algo que está fuera, es algo que está dentro. Cuando vemos el mundo tan sensualizado que nos ha tocado vivir, Señor, te pedimos que tú fortalezcas nuestras almas, porque queremos vivir vidas que te glorifican a ti. Señor, nosotros no queremos ser moldeados a la imagen del mundo. Nosotros queremos ser moldeados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, oh Señor del cielo, que tú nos concedas como iglesia el vivir una vida que te glorifica a ti en todas las áreas de nuestra vida. Señor, nosotros queremos ser santos porque tú eres santo. Nosotros queremos agradarte en todas las cosas, no porque eso va a añadir ningún mérito, sino porque tú nos has redimido en Jesucristo de todas nuestras maldades, de toda nuestra pasión pecaminosa, para ser de tu Hijo. Te damos gracias, oh Señor, por tu Espíritu Santo, que acomoda lo espiritual a lo espiritual, que nos santifica para que podamos glorificarte. Señor, que vean en nosotros un pueblo santo, apartado para tu servicio. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.